Hola amigos, soy el doctor Morelli de San José, Costa Rica, cirujano vascular intervencionista. Hoy quiero exponerles dos casos realmente que me dejaron muchísimo aprendizaje y espero que a ustedes también. Básicamente son casos en donde la anatomía vascular es una de las bases que tenemos que tener más fuertes cuando logramos intervenir o nos proponemos intervenir pacientes ya de una forma compleja. Un poco de resumen, la anatomía realmente para el intervencionista es fundamental. Algunos estamos acostumbrados a tratar diferentes territorios y podemos ser muy hábiles a la hora de tratar una guía o un balón, un catéter, etcétera. Pero si no tenemos los conocimientos de dónde tenemos que ir y por dónde podemos llegar, muchas veces la solución no va a ser tan sencilla. Es importante que consideren que hay variantes anatómicas existentes, que en la actualidad es indispensable pensar en revascularizar lo más distal posible, y lo más distal posible me refiero a vasos debajo del tobillo, y siempre correlacionar clínicamente y anatómicamente, que es clave para que nuestro procedimiento vaya a impactar clínicamente en la extremidad y en la lesión que el paciente tiene. La anatomía y la visualización, recordemos siempre tratar de visualizar una verdadera trifurcación o un primer nacimiento de la tibia anterior y una bifurcación peronea y tronco tibio peroneo en tibial posterior y peronea. Posteriormente, visualizar en una forma lateral lo que es la arteria tibial anterior con una continuación de la arteria pedia, la tibial posterior en plantar común, plantar lateral, y la peronea, que no la olvidemos, es un vaso que puede ser sumamente importante y muchas veces depende de la dominancia que tenga, ser el único vaso que podamos reperfundir el vaso en la pierna y poder realmente cicatrizar incluso con una peronea como ya como cirujanos lo vimos, que no es un vaso del todo malo en algunas circunstancias. No olvidemos el segmento infrapopliteo, o sea, la anatomía no debería nunca deberíamos de presentar un caso o analizar un paciente sin tener una geografía desde el territorio inguinal hasta el territorio del pie, propiamente dicho. Tenemos, como les dije muy bien, lo que son las arterias plantar lateral, que es la que realmente va a conectar directamente con nuestro arco plantar profundo, junto con el aporte de la arteria arcuada del arco de la arteria dorsal del pie, que nos comunican directamente a un arco plantar profundo. Y no olvidemos un arco dorsal, que muchas veces nos puede ayudar y dar ya sea flujo indirecto o ser una vía muy útil a la hora de recanalizar un vaso también, que es el arco dorsal aportado por las arterias tarsal lateral y tarsal medial de ambos vasos. Y obviamente las comunicaciones que pueden existir entre la peronea por su ramo perforante anterior o perforante posterior, que muchas veces puede ser vasos significativamente mayor. Ahí en azul, el arco dorsal superficial o aportado por las arterias tarsales, que puede ser una buena vía de flujo indirecto, o el arco ya plantar profundo por la plantar lateral, la arteria arcuada, el arco del pie con la perfusión de los vasos interóseos y el aporte de la arteria dorsal del pie. Recuerden que una sola proyección no es suficiente. Vean cómo cambiar de una incidencia oblicua a otra incidencia obliqua nos puede revelar cosas que tal vez en nuestra cabeza creíamos que no existían, no poder evidenciar el origen de un vaso, no poder o tener ese traslape entre un vaso y otro y confundirnos un poco. Y igualmente a la hora de trabajar o recanalizar el arco del pie es muy importante apoyarnos en una incidencia lateral y una AP con cranealidad para poder visualizar realmente la comunicación que existe entre los dos vasos tibiales o el aporte que dan los dos vasos tibiales hacia lo que es el arco plantar profundo o el dorsal superficial a través de las tarsales. Atentos a las variantes anatómicas, es sumamente importante que no siempre vamos a tener una típica origen de tibial anterior inicial y un tronco tibio peroneo, podemos tener una típica trifurcación, podemos tener un origen alto de una tibial anterior a nivel de la P2, de la poplitea en el segmento retropatelar, podemos tener una dominancia de una peronea en donde prácticamente no hay una arteria tibial posterior, sino que la arteria peronea con su perforante posterior es la que perfunde directamente la arteria plantar,
y no existir una real tibial posterior. Y una tibial anterior también hipoplásica con una dominancia peronea, que es la que perfunde y se convierte en una arteria dorsal del pie. Entonces vean que el tener estos conocimientos en muchos casos nos pueden simplificar las cosas a la hora de revascularizar. Esto lamentablemente yo lo aprendí a punta de error. No, pues, nunca tuve la opción de estudiar estas variantes o tenerlas en mente a la hora de revascularizar. Y este es uno de los casos que me dio una lección. Territorio femoropopliteo enfermo, enfermedad multisegmentaria. Tenemos un tronco tibioperoneo enfermo, una tibial posterior hipoplástica, una peronea como único vaso. Sin embargo, hay una tibial anterior y posteriormente en angiografía del pie vemos una recanalización por colaterales de esa tibial anterior, que era la que perfundía el pie a través de la arteria dorsal del pie. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues propusimos un abordaje anterógrado con una recanalización de la tibial anterior hacia el arco o hacia la dorsal del pie. Empezamos a trabajar usualmente con una guía de alto soporte, tratamos de avanzar, caíamos en colaterales, insistíamos, volvíamos a hacer inyecciones para tratar de localizarlo dentro de esta tibial anterior. Tenemos ya extravasación de la tibial anterior en donde la perforamos distalmente, y pues acá lo que decidimos es, pues si no pudimos en forma anterógrada, hacerla en forma retrógrada. Entonces hicimos una punción de la arteria pedia. Recanalizamos, hicimos un through and through, metiendo la guía en el catéter que teníamos a nivel de la poplitea. Y para nuestra sorpresa, cuando hicimos esta recanalización, vimos que el vaso no iba hacia la tibia anterior. Al hacer la recanalización retrógrada, lo que logramos fue avanzar hacia la arteria peronea por el ramo perforante anterior y lograr, pues sí, un buen resultado. Pero vean que si hubiéramos analizado en forma adecuada la angiografía, podemos darnos cuenta que realmente lo que teníamos nunca fue una tibial anterior. Teníamos una arteria tibial anterior hipoplásica que terminaba en ramos terminales colaterales a nivel del tobillo, una perforante o una peronea que estaba bastante sana, un poco de estenosis distal que tal vez fue lo que nos confundió, pero que era el vaso que realmente conectaba directamente el dorso del pie. Y esto nos pudo haber simplificado hacer un procedimiento de minutos y no convertirlo en un procedimiento ya de prácticamente una hora, hora y 10. Entonces, de nuevo, vean la variante anatómica, una dominancia anterior, una arteria hipoplástica, y esto lo pudimos haber entonces corroborado un poco más, tal vez haciendo un mayor número de incidencias. Dos lecciones que nos dejan algunos casos. Este es el segundo caso que les quería traer, en donde realmente el conocimiento de la anatomía nos ayudó mucho. Aquí hay, pues, aumentar las probabilidades de éxito clínico, tenemos siempre que correlacionar dónde están las úlceras del paciente. Entonces, vean la úlcera del talón, vean la úlcera del primer dedo, vemos la angiografía, un talón huérfano con una perfusión por un ramo colateral de la perforante posterior y un arco del pie incompleto, que no hay tampoco una adecuada perfusión a nivel del primer dígito. Entonces, ¿cómo tratar este paciente? Esta es la angiografía. La opción que nosotros tuvimos era hacer una revascularización anterógrada de la arteria tibial posterior. Es el primer intento que hicimos, con la limitación, eso sí, de no tener una arteria plantar sana y tener que extender la recanalización en un vaso ocluido hasta lo que es prácticamente el arco del pie. Pues esta limitación realmente no nos permitió pues tener una perfusión o una recanalización adecuada en un primer intento. Entonces, siempre que yo estoy con mi residente, les digo, dígame 2, 3 opciones de cómo vamos a tratar esto, porque no necesariamente la primera va a ser la que logremos. Obviamente vamos de lo más simple a lo más complejo. Aquí vamos por el segundo intento. Entonces decimos, bueno, tenemos una actividad anterior sana, tenemos una pedia enferma, pero que se ve que haya paso, y un arco muy enfermo, filiforme, y tratemos de recanalizar a través del arco, a través de la dorsal del pie, la arteria arcuada, a través del arco del pie y en forma retrógrada hacia la arteria plantar lateral, y conectar con la tibial posterior que ya habíamos predilatado hasta donde pudimos llegar, que fue el tobillo. Lamentablemente, en este punto, perdón, lamentablemente en este punto exactamente hubo, donde está la flecha, una interrupción del arco que realmente no lo pudimos comunicar. Anatómicamente es probable que no hubiera una comunicación directa y había aporte
indiferente por los dos y no lo pudimos lograr. Entonces aquí es donde viene lo interesante de la anatomía y muchas veces es nada más visualizar lo que realmente nos está mostrando la angiografía y lo que la anatomía nos está permitiendo hacer. Entonces, si vemos acá un poco, el tercer intento que hicimos fue trabajar a través de colaterales y vemos donde hay una arteria tarsal que hace el arco tarsal superficial, pero también hay un ramo o una colateral que nos comunica con el arco plantar profundo. Y esto es lo que tratamos de hacerlo en rojo. Entonces vemos donde maniobramos con guías de alto torque, sin lastimar el arco tarsal, sin lastimar esta colateral. Una vez que llegamos a la arteria plantar lateral, fuimos ya así ahí un poco más agresivos, había una oclusión muy compleja a nivel de la plantar común para poder reentrar en la tibial posterior. Tuvimos que hacer un empuje subintimal y vean como ya al puro final pues logramos avanzar hacia donde ya habíamos hecho una predilatación para crear un lumen nuevo en esa tibial posterior ocluida. Entonces tuvimos tres opciones que simplemente nos detuvo algunos minutos pensar qué era lo que la angiografía nos estaba mostrando y esto nos logró pues dar un éxito importante, tener una recuperación de la arteria tibial posterior, un arco que era incompleto que perfundía por la tibial anterior alguno de los dígitos y perfundía por la plantar lateral y la plantar medial otros de los dígitos y pues poder revascularizar adecuadamente el paciente. Esas son de las cosas que nos dejan más lecciones. En algunos casos fue pues a punta de error, como les dije. En el segundo caso ya un poquito más de experiencia de sentarse a analizar las angiografías antes de ir en carrera a ver qué vaso vamos a ir a abrir y tener siempre en mente que se los recomiendo unas 2, 3 opciones de cómo hubiéramos tratado a este paciente. La cuarta intento en este caso hubiera sido una punción retrógrada de alguna de los vasos interóseos para tratar de revascularizar el arco del pie, obviamente un procedimiento mucho más complejo. Realmente ha sido un honor poder compartir con ustedes y espero pues que nos veamos pronto en este Club 4 French, que realmente es una iniciativa el cual agradezco pues a Biotronic por todo el esfuerzo y particularmente al doctor Goldsmith por la invitación. Gracias.